Hola a todos, buena tarde. Les agradecemos por acompañarnos a una sesión más de Encuentro Creativo. Esta sesión es llevada a cabo con uno de nuestros partners, el Tecnológico de Monterrey. Disculpen, esta sesión es llevada a cabo con uno de nuestros partners, el Tecnológico de Monterrey. Realmente, pues bueno, será una sesión muy interesante porque pues van a hablar de sostenibilidad del campus de futuro. Así que bueno, en unos minutos más estaremos presentando a José Ramón Taller. Ahora, pues bueno, les proyectaremos un video de uno de nuestros partners, que es FIDER, igual para que puedan conocer un poco más sobre este fideicomiso. Igual el día de mañana tendremos una sesión con ellos. Desde hace 50 años, FIDER promueve el desarrollo de nuestro país. Si estás estudiando o si planeas comenzar una especialidad, maestría o doctorado en alguna universidad de México o el extranjero, con FIDER puedes obtener un crédito educativo para cubrir o complementar tus gastos de colegiatura, sostenimiento o seguro médico. A partir de 2021 se puede solicitar el financiamiento para posgrados virtuales y la edad máxima de participación ahora es de 50 años. Consulta las bases y asegura que cumples con todos los requisitos. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro. Perfecto, pues muchas gracias. Les damos la bienvenida a todos los participantes. Les recordamos que para poder acreditar su participación en las ponencias de Encuentro Creativo es necesario que se registren en la lista que se está enviando en el chat. La lista se va a enviar cada 10 minutos, entonces igual les pedimos por favor de estar al pendiente de las listas. De esta forma, pues muchos de los participantes pueden acceder al certificado de participación, pero pues también concursar las becas que están ofreciendo algunas de las universidades partners de Encuentro Creativo. Ahora, pues bueno, les presentaremos un video de bienvenida por parte del embajador de Italia en México, la directora y el presidente de la Cámara. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo con la presentación de la oferta formativa de esas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer a todos los mexicanos no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy. En la Cámara de Comercio Italiana en México estamos honrados de poder promover la oferta académica italiana entre los estudiantes mexicanos. Durante la primera edición, en las 2 semanas del evento, tuvimos más de 2.000 alumnos participantes y logramos un alcance en redes sociales de más de 1 millón de personas. Este proyecto nos brinda la oportunidad de acercar México e Italia, 2 naciones amigas y que tienen muchísimo que ofrecer en materia de creatividad y diseño. Disfruten de todas las actividades que hemos planeado en coordinación con las mejores universidades de diseño que hay en Italia y junto con las marcas que nos apoyan en esta iniciativa. Bienvenidos a esta segunda edición de Encuentro Creativo, que te permitirá conocer más acerca de la oferta académica que la capital de la moda y el diseño ofrece, Italia. Por favor, síguenos a lo largo de las conferencias de Encuentro Creativo. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos a la tercera sesión del día de Encuentro Creativo, la cual es llevada a cabo con una de nuestras universidades partners, el Tecnológico de Monterrey, una universidad que, bueno, no necesita presentación, es muy conocida. La ponencia del día de hoy es titulada Campus del Futuro, Sostenibilidad y Resiliencia. Nuestro ponente es José Ramón Tagle. Él es licenciado en arquitectura por parte de la Universidad Iberoamericana y maestro en diseño arquitectónico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño arquitectónico, construcción y sostenibilidad. En 2007 se unió a la compañía DEC como arquitecto de proyectos, donde mostró gran interés en la división de arquitectura.
Actualmente es líder de operaciones arquitectónicas en la oficina de DEC en México y apasionado por los procesos de diseño dentro de la misma compañía. Les pedimos a todos los participantes de mantener el micrófono apagado, por favor. Al final de la sesión daremos 15 minutos donde justamente José Ramón podrá contestar a todas sus preguntas. Gracias a todos y José Ramón, te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Italiana por la invitación a participar en este encuentro y por supuesto al Tecnológico de Monterrey que me hizo favor de invitarme para presentar el proyecto de su nuevo campus en la Ciudad de México. Es un campus o es un proyecto muy ambicioso, ya lo verán. Y encantado de compartir con ustedes estos 4 años de trabajo intenso desde la realización del proyecto hasta su consecución o conclusión en agosto del año pasado. Y muy contento de participar con todos ustedes. Voy a compartir pantalla y si quieren iniciamos. Un poco lo que les quiero platicar o la agenda de alguna forma de lo que quiero compartir con ustedes es que este proyecto nace de una tragedia que vivimos en México, en la Ciudad de México, en el país, pero principalmente en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 2017. Y que detona una serie de colaboraciones intensas para generar este nuevo campus y restituir la experiencia académica en el sur de la Ciudad de México. Vamos a hablar de la estrategia y de cómo el sitio informa o nos informó de los parámetros a utilizar y las rutas a explorar durante el proceso de diseño y cómo nos acercamos hacia el proyecto haciendo un diagnóstico de las distintas características que tiene. Como mencionaba, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 no solamente es un evento que marca el génesis de este proyecto, pero también es una coincidencia, una tétrica coincidencia que de hace 32 años antes había temblado en la Ciudad de México, generando un montón de problemas y de vidas en el país y en la ciudad. Es uno de estos trágicos eventos que sin duda nos demuestran la solidaridad de los mexicanos y el cómo organizándonos y trabajando en conjunto podemos salir adelante, ¿no? Entonces, quisiera que viéramos este evento como el gran detonador del proyecto que les voy a presentar y de todas las consideraciones que se tomaron para prepararnos en un futuro para situaciones similares, ¿no? Ahí el tecnológico nos llama o nos busca y nos expone el siguiente reto. Nos dice, mira, necesitamos construir o restituir la experiencia académica lo más rápido posible. Sin embargo, queremos darle un enfoque muy ambicioso y muy agresivo. Estábamos entre la disyuntiva de construir lo más rápido posible o realmente aplicar todo el conocimiento que tiene la institución de hace 75 años y prepararse hacia generar estos nuevos espacios académicos, ¿no? Entonces migramos de una reconstrucción de un campus a la construcción del campus del futuro, que es como se llama la ponencia o la charla. Y esto evidentemente representaba un gran reto por lo ambicioso del proyecto.
Quisiera iniciar explicando brevemente cómo el Tecnológico de Monterrey ha estado los últimos 10 años creando un nuevo paradigma en la cuestión académica. Es un sistema basado en retos, empoderando al alumno y generando distintas vivencias importantes para la formación de cada uno de ellos. Me refiero a que no solamente es la parte académica, sino también es la parte de vivencia académica, cultural, deportiva, cuestiones que enriquecen en gran medida la experiencia del alumno. Y desde la parte académica, alineados al sistema o a la filosofía del active learning. Esto es que el alumno es empoderado, el alumno ya no es nada más un escucha, sino se le reta constantemente para generar conocimiento. Esta figura del profesor ya no es el profesor que da las cátedras y el alumno es pasivo, sino que interactúan muy seguido y muy constantemente hacia la solución de retos o de asignaciones de distinta índole. Es un sistema que ha sido sin duda estudiado y reconocido a nivel internacional en los papers de distintas publicaciones, el Harvard, de Cambridge y de otras partes del mundo, empiezan a estudiar este nuevo modelo. Este nuevo modelo, sin duda, lo que demanda son nuevos espacios polivalentes, polifuncionales, muy dinámicos, fácilmente reconvertibles, y que el inventario actual de la universidad no tenía o no estaba preparado. Entonces, a lo largo de estos años, el tecnológico ha estado adaptando sus espacios con mayor o menor dificultad en uno de ellos, por lo rígido de las estructuras que en el pasado se construían bajo la tipología de la academia o las instituciones educativas. Y principalmente este diagrama lo que nos muestra es que se basa en distintos módulos apilables o acomodables de alguna forma que interactúan entre ellos, donde lo que se busca es tratar de dar distintas opciones a los profesores y a los colaboradores para que puedan tener distintos ambientes educativos en cuanto a las vivencias que mencionaba. Las vivencias son tan diversas que demandan espacios distintos y características distintas. Hablamos de colaboración, espacios de concentración, espacios de tutoría y mentoría, espacios de presentación y de vinculación con la ciudad. Entonces, este diagrama ilustra de alguna forma la filosofía del TEC 21, lo que se busca a través de los espacios arquitectónicos, y la arquitectura debe de responder a ellas. Como estrategia, no solamente vimos eso, como estrategia tratamos de ampliar el espectro de la intervención y sin duda uno de ellos era la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios que generáramos. También teníamos que reconocer que la parte de resiliencia y de la sustentabilidad, la resiliencia, concepto muy en boga y muy llamado últimamente en los últimos tiempos, donde habla de esta capacidad de los organismos o los sistemas para regenerarse en caso de una crisis. El tema del temblor, por supuesto, que visibilizó este problema o este reto a resolver. Evidentemente también el tema de la sustentabilidad era un eje muy importante. No podemos hablar de un campus del futuro sin tocar la parte de la sustentabilidad, que diría yo que es desde hace algunos años, es el espíritu de la época, es el elemento que no puede faltar en ninguno de los proyectos arquitectónicos.
y finalmente reconocer que estamos hablando de un campus interurbano, estas redes, cómo se teje en ciudades como la Ciudad de México esta interacción entre la universidad y la ciudad, cómo empezamos a generar estas dinámicas distintas. Hablando de flexibilidad y de adaptabilidad, tratamos de imaginar desde un inicio cuál sería o las estructuras más flexibles y que permitieran estas iteraciones que estábamos hablando, cómo podemos generar desde la parte del proyecto arquitectónico las estructuras más flexibles y adaptables para responder no solamente a los retos del TEC 21 que mencioné hace unos momentos, sino también tratar de pensar en cómo podríamos ofrecer un espacio fácilmente reconfigurable para los siguientes 5 años, para los siguientes 50 años y, por qué no, para los siguientes 100 años. Este tema se concatena con el tema de la sustentabilidad, más allá de la flexibilidad que demanda el sistema TEC 21. Uno de los elementos más sostenibles y sustentables es tratar de diseñar estructuras que sean vigentes en el mayor tiempo posible, no tener que construir cosas desde cero. Entonces, creo que lo que buscábamos era tratar de ofrecer distintas opciones que pudieran ser adaptables en futuros cercanos. Esto nos permitiría en una seriación, en un apilamiento de distintas plantas arquitectónicas, generar distintos ambientes, como lo menciona este diagrama. Es utilizar las circulaciones también como espacios habitables y tratar de reconfigurar los módulos a conveniencia de las demandas educativas. Concepto de resiliencia, trabajamos muy de cerca con la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las 100 ciudades que se inscriben a los lineamientos globales de resiliencia, evidentemente generando la regionalidad de cada una de ellas, identificando problemas y riesgos propios de cada una de ellas para tratar de forma orquestada y coordinada atender temas de resiliencia en los proyectos arquitectónicos. En el caso específico de la Ciudad de México y específicamente en la zona sur de la Ciudad de México, Tlalpan, que es donde está el nuevo campus, evidentemente teníamos la presencia inminente de un sismo o de temblores en el transcurso de la vida útil del proyecto. Históricamente la zona, el terreno se encuentra en un predio entre cuencas. Esto quiere decir que la Ciudad de México es una gran cuenca, es un valle y las precipitaciones de lluvia son intensas. Este predio está entre 4 cuencas, quiere decir que recibe, por él pasan 4 distintas cuencas: Xochimilco, Cuicuilco, Tlalpan y una parte de la Magdalena Contreras. Entonces debíamos de resolver también este tema de inundaciones que históricamente afectaba el campus de la Ciudad de México. Temas también de pérdida por estas mismas inundaciones, pérdidas de energía, lo cual imposibilitaba la operación de los edificios. Entonces se mapearon distintas ataques o ataques potenciales que pudiera tener el campus para tratar de adentrarlos. Y era un poco cambiar la dinámica y la narrativa de lo que ocurrió del sismo que daña de forma importante el campus, en el cual desafortunadamente pierden la vida 5 alumnos. Cambiar la narrativa de ser un lugar inseguro en un momento de crisis, tratar de establecer al nuevo campus de la Ciudad de México como un refugio de la zona, no solamente para la comunidad estudiantil, sino también para los vecinos. Queríamos lograrlo en ese sentido, hablando de la
tema de sismos. El nuevo campus se diseña sobrepasando los códigos actuales. Se establece como estructura crítica para que los factores fueran un poco más agresivos o un poco más exigentes, con lo cual las estructuras están sobrediseñadas para lo que realmente se necesita, brindando una protección y una seguridad a la comunidad. De la parte hidrológica fue el principal reto por esta necesidad o esta apertura que se quería lograr a nivel de vecinos y de la ciudad, estas sesiones urbanas que vamos a hablar un poco más adelante, cómo convive eso con los riesgos de inundaciones. Y en la parte de suministro eléctrico se trabajó con una doble redundancia, teniendo dos anillos distintos de suministro eléctrico para que en caso de fallar uno, el otro se mantuviera vivo. Entonces cambiar, como decía, cambiar esta narrativa hacia un lugar seguro, totalmente seguro para la ciudad. La parte de la sustentabilidad, a mano derecha tenemos algunos lineamientos de la propia institución, elementos que todos sus campuses, sus campus y edificios a nivel nacional tienen como meta conseguir. Esto se está repensando hacia el 2030, incrementando la reducción de las emisiones de CO2 y llevando un poco más al límite el tema de la regeneración de energías renovables en sitio. Se escogió el sistema de certificación del US Green Building Council, la certificación LEED, que es la certificación, diría yo, con más penetración a nivel mundial. Es el sistema de certificación con mayor reconocimiento en el planeta. Sin duda hay sistemas de certificación más exigentes en ciertas cosas, pero lo que aporta LEED o lo que aporta el US Green Building Council es una visión holística o más holística de la sustentabilidad. No solamente se enfoca en el ahorro de energía o ahorro de recursos naturales, energía, agua, materiales, sino que tiene el componente de la calidad del ambiente interior y el cómo resuelves también la posición del edificio o los edificios a certificar. Es decir, creo que hay una transversalidad muy interesante que otros sistemas de certificación no toman tanto. Entonces, partiendo de eso, se escoge la certificación LEED como elemento importante a detonar. Y en este diagrama lo que queremos mencionar o mostrar es que en este diagrama se generan muchísima información relacionada con la sustentabilidad. Hablamos de sistemas de ventilación natural. Es una ventilación por desplazamiento a baja velocidad, utilizando el efecto Venturi. Se protegen las superficies transparentes y translúcidas por medio de un gran pergolado y de una proporción vano macizo que vamos a ver un poquito más adelante. Se genera un sistema de contención. Espero que puedan ver mi cursor, pero del lado izquierdo, un sistema de contención contra las inundaciones. Los edificios se desplantan 1,5 metros por encima de la cota de la calle hacia el exterior. Esto por un tema de diseñar a través de periodos de retorno agresivos, atípicos para edificios educativos de 50 años, un periodo de retorno para 50 años y 1 hora de precipitación. Había que ser muy cuidadosos de cómo se iba a resolver el tema pluvial para que no afectara al interior del predio, pero tampoco para que los proyectos afectaran más la zona al exterior. Me detendré un poco más adelante para hablar de este sistema de biozanjas y de contenciones hacia el exterior que permitan ser responsables con los entornos inmediatos en cuanto a la precipitación de agua de lluvia.
Queríamos generar también un microclima a través de la vegetación existente y posicionar los edificios cerca de las zonas arboladas para que a través de estas sombras se pudiera controlar los diferenciales de temperatura del aire que ingresaríamos a los edificios para ventilarlos naturalmente y cuidar el tema hidrológico también hacia el interior. Es un predio donde el manto freático es muy superficial y generaba inundaciones no deseadas hacia el interior del campus y áreas exteriores. Y finalmente, en la parte de la cimentación son estructuras bajas, pero su sistema de cimentación va de forma profunda, casi 45 metros de altura o de profundidad hacia la zona rocosa de la Ciudad de México. Este es un predio que es de tipo 2, no es ni la zona lacustre del centro de la Ciudad de México, ni es la zona rocosa de las lomas, sino es la zona de transición donde los sismos generan el factor de aceleración más importante, que es lo que daña principalmente las estructuras. Entonces, en este diagrama podemos ver de forma muy rápida todas las estrategias de sustentabilidad y de vivencia que se incorporaron en el proyecto. Perdón, algo muy importante que no mencioné, para nosotros también era muy importante que la vivencia de los alumnos fuera a una escala menor. No queríamos un campus vertical, sino un campus más horizontal donde se privilegiara la comunicación peatonal a través de la comunidad. Evidentemente hay elevadores o hay ascensores que permitían tener el desplazamiento de personas con discapacidad, pero privilegiando el tema de generar estos atrios donde pudieran comunicarse de forma adecuada los alumnos y colaboradores. Desde el punto de vista de estudios y entendimiento del sitio, México y la Ciudad de México, bueno, México tiene una capacidad y una aportación solar muy importante, principalmente en el norte, pero en las zonas centrales son elementos o es una zona donde se facilita o donde se promueve la captación solar. Esto era muy importante para las estrategias y los objetivos de ahorro de energía que se planteaba el instituto. La radiación en la Ciudad de México es buena y hace sentido a todas luces tener un sistema de generación de energía renovable en sitio. Pasando por elementos de diseño arquitectónico pasivo y activo que vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero decir es muy importante tener un entendimiento de las posibilidades del sitio. No solamente son cosas malas como inundaciones, sismos y pérdidas de voltaje, sino también esta posibilidad de cosechar solarmente energía, ¿no? Se trabajó también con elementos, con cartas psicométricas, que esto lo que nos indica son las posibilidades de incorporar el criterio de ventilación natural. Las características, cuando tú introduces el aire de forma natural, evidentemente no puedes modificar ni cambiar las propiedades del mismo aire, como si lo hacemos en elementos mecánicos. Aquí teníamos que trabajar con la temperatura, la humedad y la presión adecuada para lograr un confort adecuado en el interior de las aulas y de los espacios naturalmente ventilados. Y veíamos que el gradiente de temperatura dentro de la Ciudad de México así nos lo permitía. Entonces, es también tratar de hacer un entendimiento del sitio no tan empírico, sino mucho más técnico en funciones relevantes para llevar a cabo estas estrategias que nos planteábamos.
Finalmente, esta parte interurbana, Ciudad de México es una de las ciudades más densas y pobladas del mundo. Teníamos de alguna forma que resolver el tema de este reconocimiento de ser un campus interurbano, de tener conexiones con sistemas de transporte masivo, de reconocer que, como algunos otros ejemplos a nivel mundial, teníamos que no solamente leer las posibilidades del campus a nivel predio, sino con un rango mucho más amplio. Creemos que este campus tenía la oportunidad de generar un ambiente mucho más parecido a lo que es Harvard o MIT, donde tú puedes navegar dentro de la ciudad y estar inmersos en el campus universitario y no como un gated community como sí lo es Stanford, por ejemplo. Este campus retoma más principios de Harvard o de MIT que de Stanford, donde queríamos que hubiera una integración con la ciudad mucho más allá de las puertas del propio campus, ¿no? Es algo que era muy importante para nosotros. Esto es una foto, esto es un diagrama que nos ayuda a ilustrar cómo era el campus anterior. El campus, si se fijan, era una seriación de edificios muy compactos, muy densos, volcados hacia la zona central, que le llamamos la zona del cenote, con una barda de 3,5 metros. Si se fijan, la propia arquitectura y la disposición de los edificios negaban la ciudad. Esto no lo digo como una crítica hacia la arquitectura anterior, sino como una realidad que queríamos modificar de alguna forma. Queríamos tejer este borde, diseñar el borde para que la experiencia de los alumnos hacia la comunidad fuera completamente distinto. Hablamos de esta configuración en esquina inexistente y de esta aparente apertura hacia el exterior, pero con una arquitectura muy masiva y muy poco amable hacia el resto de la ciudad. Tratamos de imaginar un campus distinto, una cara distinta hacia la ciudad. Esto era muy importante para el tecnológico. En Monterrey han hecho distintos ejercicios con la comunidad para tratar de que el campus y la universidad sea percibida como un aliado de la ciudad y no como un vecino que solamente desplanta sus edificios y que no le importa lo que sucede en las inmediaciones. Entonces, en la zona amarilla, lo que intentábamos era tratar de generar estos espacios intersticiales entre la ciudad y el campus, hacer algunas sesiones desde el punto de vista urbano, donde haya este encuentro entre la academia y la propia ciudad, de forma controlada, de forma segura, y generando una nueva imagen hacia la ciudad. Edificios mucho más modernos, más contemporáneos, más abiertos, volcados hacia el exterior, generando plantas bajas activas, tanto al interior como hacia el exterior, y tratar de tejer esta relación que menciono actualmente. Es un cambio de paradigma sin duda, en el cual las bardas no son más el símbolo y el signo de seguridad, sino más bien una convivencia ordenada, orquestada y planeada desde el inicio y desde el proyecto arquitectónico. Como análisis de sitio, hablando de esta gran metrópolis que es la Ciudad de México y la zona conurbada, el sur de la Ciudad de México tiene una vocación distinta a donde otros campus del TEC están. Aquí está el de Estado de México, aquí está el de Santa Fe y el campus de Ciudad de México tiene una vocación
muy, muy cultural, muy hacia lo médico, muy hacia las artes y con un sabor distinto a los otros dos campus. Pero había que entender dónde estaba y cómo podíamos aproximarnos al proyecto. Y la realidad es que había que pasar por entender las dinámicas de comunicación y de acceso hacia el campus. Es un campus que está sobre el anillo periférico. Para la gente que no vive en la Ciudad de México, es el gran loop o el gran circuito que rodea la Ciudad de México. Es una calle o es una avenida o es un circuito que se lee a 120 kilómetros por hora. Tiene una vocación primordialmente motorizada. La aproximación y la lectura del campus sobre anillo periférico tiene que ver con esta velocidad motorizada y de transporte de alta densidad. Y en la parte de arriba teníamos el canal de Miramontes, que es una calle mixta, pero con mucho más vocación peatonal. Por eso se establecen todo lo que tiene que ver con una velocidad, una percepción de velocidad de alrededor de los 60, 70 kilómetros por hora, o desde el punto de vista peatonal. Y eso nos permitía y nos daba muchas pistas de cómo colocar los distintos edificios alrededor del campus. Había también una necesidad de conectar peatonalmente la zona de Disney, es la zona del polígono deportivo, que teníamos que generar estas dinámicas y encontrar estas distintas oportunidades para conectarnos con la ciudad. Hablábamos de esta zona, hablamos de esta zona y hablamos de esta zona. Lectura de sitio, algo muy importante que vamos a platicar con más detalles, también entender las zonas inundables. Cuando las cuencas, que menciono, confluyen en el sitio, suceden principalmente por lo que era el canal de Miramontes. De ahí su nombre. Aquí pasaban los ríos y pasaban los canales que llevaban de una cuenca a otra hacia la parte oriente de la ciudad. Y evidentemente esta dicotomía entre tratar de ser muy, muy amables y muy amigables con la ciudad y generar estas interacciones sociales iban en contra de proteger los edificios de las inundaciones. Entonces, este reto tenía que atender las distintas realidades. Evidentemente también teníamos que entender la posición de vientos dominantes y la mayor cantidad de aire o el inventario de aire para incorporarlos a los espacios naturalmente ventilados. Teníamos que entender exactamente por dónde venían las mayores posibilidades de éxito del proyecto. Quiero también mencionar que internamente teníamos esta zona de inundación a través del área del cenote, que les decía que era lo que funcionaba y ayuda a regular el sistema hídrico al interior. Lo que pasa es que al interior había estas inundaciones históricas, no solamente de la parte exterior, sino de la parte interior, donde se generaban pérdidas de programa arquitectónico. Es decir, en una zona de inundaciones, la gente ya no podía utilizar estas zonas y te quedaba atrapada en los espacios y tal. Evidentemente el asoleamiento también era importante. Queríamos tener edificios muy modernos, con grandes aportaciones de iluminación natural. Entonces esto es una radiografía de lo que el sitio nos ofrecía. Sin duda, esto generó una necesidad de contar con los mejores especialistas a nivel nacional e internacional. Coordinamos trabajos con equipos de más de 70 personas, entre arquitectos, consultores acústicos, consultores de iluminación, expertos en ventilación natural,
estructuristas, gente de construcción que nos permitía tener tomar las mejores decisiones para lograr este gran reto, ¿no? Se hicieron múltiples iteraciones tratando de ver cuál era la mejor configuración que podía permitirle al TEC crecer de forma secuencial. Lo que vamos a ver es la fase 1 de un trabajo de casi 7 fases que estarán en construcción en los próximos años. Y esto es un mapa, es un diagrama que nos ayuda a generar los planes maestros, y en donde hablábamos de la parte rosas, son las partes con vocaciones más públicas hacia el exterior. Es cómo íbamos a diseñar esta interacción de la ciudad del campus con la ciudad y viceversa. Las zonas azules son con componentes primordialmente académicos, elementos de áreas verdes que generan estos espacios intersticiales entre edificios y que generan una convivencia amable hacia la experiencia del alumno, y cómo la parte de comunión con la comunidad exterior del TEC y temas deportivos. Como fase 1 queríamos lograr, bueno, esta es una vista que refleja ya de forma tangible algunas primeras ideas de lo que puede ser este gran sueño. Hablamos de distintas densidades, hablamos de distintas configuraciones, hablamos de campus mucho más permeables hacia la ciudad, donde pueden suceder distintos espacios de encuentro, que vamos a ver un poco más adelante. Son imágenes iniciales de esto. Lo que vamos a ver van a ser, la fase 1 es una gran biblioteca y 2 edificios académicos que son los que actualmente están construidos. Queríamos que esta biblioteca fuera una biblioteca del siglo XXI, una biblioteca mucho más enfocada a generar espacios colaborativos y de encuentros. Son edificios que se utilizan 24/7, son edificios que es el edificio más público dentro de esta primera fase del campus, el edificio más cívico, el edificio insignia, diría yo, que trataba de cambiar la cara del tecnológico. Hablaba de mucha transparencia, de mucha luminosidad y de una jerarquía que anclara los principios de la nueva cara del tecnológico de Monterrey. Esta gran plaza y esta explanada que se genera hacia el exterior y qué es lo que comunica entre la ciudad y el nuevo campus. También voy a explicarlo un poco más adelante, las distintas dinámicas. Los edificios académicos tienen otra vocación, son edificios sin duda muy bien diseñados, pero en urbanismo hablamos de edificios background buildings, o edificios que ayudan a completar la cinta urbana de la ciudad y que tienen una distinta proporción vano-macizo. Esto hablamos porque son espacios de aprendizaje donde tienes que controlar la proporción vano-macizo, tienes que controlar el deslumbramiento por la aportación de iluminación natural, y tendríamos que también trabajar a través de esa piel cómo íbamos a controlar y a regular la aportación de ventilación natural. Estos temas de pergolados no solamente le dan escala a los edificios, sino también aportan sombreado a las superficies acristaladas para tratar de reducir el consumo de aire acondicionado y generar este confort visual hacia el interior de las aulas. Son espacios también en su piel, la conceptualización de su piel. Cuando hablaba yo de flexibilidad y adaptabilidad, estos paneles son removibles y se pueden cerrar o abrir en mayor o menor medida de acuerdo a las nuevas tendencias educativas de los próximos años. Entonces, esta flexibilidad y adaptabilidad se lleva hacia la fachada
para tratar de dar la flexibilidad necesaria en un futuro. Como espacios exteriores, esto es un poco lo que mencionaba y voy a hablar un poco más adelante. Esta plaza o estos elementos para generar la convivencia hacia el exterior también conviven con un sistema de biozanjas que ayuda a contener y a regular las aportaciones hidrológicas hacia el perímetro del predio y generando una plaza de acceso en la etapa 1, como decías. La biblioteca es el edificio académico destinado a prepa y el edificio académico destinado a profesional. Es un primer planteamiento que habla de cómo vamos a abordar este primer gran reto de, por un lado, ser muy abierto y por otro lado, protegernos de las inundaciones. Entonces, queríamos suavizar este borde, ¿no? Aquí diagramas iniciales donde están los edificios, donde está la calle y donde empieza a haber un sistema de biozanjas que permite controlar el gran flujo de agua que se va a recibir. Lo íbamos a desarrollar con esta arquitectura de paisaje muy propia del sur de la Ciudad de México. Son plantas nativas, bien adaptadas, especies que ayudan a mandar también un mensaje de estacionalidad y de contención. Esto no es una arquitectura de paisaje meramente decorativa, sino funcional para los objetivos que queríamos lograr. Y este diagrama ayuda a entender cómo iba a ser la visual desde el punto de vista del peatón y cómo podíamos no solamente poner un dique, sino cómo diseñábamos ese borde. También era muy importante que la barda o la reja, por temas de seguridad, fuera muy transparente de forma visual y que también tuviera, de alguna forma, elementos esculturales que permitieran no ser una barda muy invasiva. En cuanto a la paleta vegetal, como mencionaba, son plantas endémicas del Valle de la Ciudad de México, son bien adaptadas. Esto tiene que ver también con sustentabilidad, no solamente para enraizar el proyecto en el sitio, sino también porque estas plantas y especies demandan poco riego y poco mantenimiento. Queríamos que se leyera como una intervención muy sutil y una restitución del imaginario vegetal que existía antes de lo que ocurría y eliminar estos parterres que tenía el campus anterior, sino que fuera algo mucho más endémico. Hablando de la hidrología, en la parte central del área del cenote, esta era la parte que nos iba a llevar a la memoria del campus existente. Queríamos celebrar y resignificar esta parte del cenote, pero controlando a través de estos brazos de agua o estos canales de agua, donde las crecidas del flujo del agua nos ayudaran a reconducirlos y que pudieran ser funcionales todos las áreas de andadores que comunican distintos edificios. Queríamos que además fuera un elemento que pudiera aportar sonido y una arquitectura de paisaje distinta a la que actualmente teníamos. Entonces, con esto lográbamos controlar estas inundaciones en esta zona y a la vez dar distintos elementos de vivencia hacia los edificios. Como parte de este gran borde, mencionar que como se siguieron 3 estrategias, una gran plaza como primer elemento que fusionaba ciudad y campus, lo que era los andadores a nivel de calle y a nivel esquina y un parque lineal en fases subsecuentes. Hablamos esta es la gran plaza, enmarcada por los 3 edificios de la fase 1. Este andador o esta esquina que no solamente, si se fijan en planta baja, tiene un componente comercial,
que todavía incrementa esta convivencia entre el interior y exterior. Y un parque lineal donde en un futuro puedan darse elementos culturales. Este es un gran teatro y una ampliación académica enfocada a la parte de las artes y la cultura, pero esta gran plaza no queríamos replicar el tema de Biozanja, sino queríamos más bien generar esta plaza y este elemento que, como decía, pudiera tejer la relación con la ciudad. Queríamos lograr esto, queríamos lograr plantas bajas activas. Realmente pensamos que la planta baja le pertenece a la ciudad, no le pertenece a los clientes o a los edificios. Entonces, cuidar mucho este tipo de interacciones, pero provocar y generar este tipo de ambientes y cosas que amamos de las ciudades a las que visitamos, que las ciudades de todos, ¿no? Y esta interacción con la comunidad, que estas son imágenes de referencia del campus de Monterrey, donde suceden eventos culturales y de integración con la comunidad que queríamos provocar. Si se fijan, todavía aquí hay algo de rejas, los edificios no son amables y demás, pero el tecnológico está reconfigurando todas sus campus para ser más amables hacia la ciudad. Esto simplemente es un ejercicio de escala. Voy a pasarlo muy rápido para tratar de entender el potencial que tiene esta plaza. Son ejercicios de escalas. Esto es Bryant Park en Nueva York. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta el potencial que realmente tiene esto para la comunidad y para la institución. Este es el gran atrio del Museo de Antropología. La Plaza Río de Janeiro. La propia plaza de rectoría, con la salvedad de que aquí esta gran plaza le falta adyacencia de edificios para generar mucho más vivencia. Se pueden tener ferias de reclutamiento, mercados sabatinos, se pueden tener grandes, ahorita que se acerca el mundial, pueden tener presentaciones multitudinarias de eventos importantes, se pueden tener clases de yoga multitudinarias o aprovechando el gran clima de la Ciudad de México, tener clases al aire libre. El área del cenote, estos son los canales que les mencionaba y es la resignificación de este elemento, que es lo que nos lleva a la memoria del campus anterior. En cuanto a los edificios académicos, mencionar que este tema de flexibilidad y de multifunción de distintas áreas y de reconfiguraciones, hablar de que también se estableció como que tradicionalmente los edificios académicos son una seriación de aulas con un pasillo que solamente sirven para alimentar estas aulas. En un momento de reconfiguración, cuando eliminas muros, te quedan espacios poco utilizables, con unas proporciones no adecuadas para grandes espacios. Entonces, el diseño de edificios responde a esta generación de aulas tradicionales, pero que en las cabeceras pueden llegar a ser altamente reconfigurables y hacia un espacio interior que no solamente sirve para comunicar, sino sirve para varias cosas. Sirve para tener lugares de encuentro, sirve para realmente tener y detonar estas confluencias entre distintas facultades. Queríamos lograr esta gran escalinata que generara no solamente que la escalera no sirva solo para subir y bajar, sino para poder conectar de una forma mucho más importante las distintas necesidades de este nuevo modelo TEC 21, ¿no? No voy a llegar a mucho detalle, pero los primeros ejercicios queríamos sí dotar a todas las aulas de posibilidad de iluminación natural y ventilación natural, y estas zonas centrales dedicarlas a elementos que requieran un poco más de control acústico,
que no requieran elementos de iluminación natural como salas de proyección, salas de juntas y demás. Entonces, así es como se conceptualizaron los edificios académicos. Como decía, esta generación de microclima y tratar de controlar de forma entálpica la presión, la temperatura y la humedad del aire que entra, no vamos a modificar o no podríamos modificar sus características, pero sí podemos controlar la sensación de confort hacia el interior de los espacios naturalmente ventilados. Control lumínico en distintos momentos en el año. Controlar en el verano la aportación solar y permitir en el invierno la mayor cantidad de iluminación natural. Estas vistas no solamente hacia los exteriores, que ayudan a controlar y a regular el ciclo circadiano de las personas que utilizan los espacios. Esta referencia de tener visibilidad hacia el exterior es muy importante para el confort, no solamente físico, sino psicológico de las personas. Y también en lo interior, tratar de generar esta comunidad, no solamente tratar de ir de un lado a otro, sino tratar de ver también que en estos grandes atrios se generan actividades que estimulan a toda la comunidad. Se generan estos grandes espacios con elementos que permiten tener espacios de escalas distintas que pueden tener presentaciones de gran formato de proyectos final de carrera, tener estos encuentros como mencionaba. En la parte de las aulas, controlar siempre el temas acústicos e iluminación natural, pero también permitir esta reconfiguración de espacios de forma muy inmediata y con unas proporciones adecuadas. Este es el resultado final de el render que se volvió realidad. Son espacios con un control, una proporción vano macizo del 50%. Como decía, controlar las vistas, permitir las vistas, pero controlar vistas y la aportación de iluminación natural. Y son estos grandes espacios que son únicos en ambientes académicos. No solamente son aulas, sino son estos espacios que generan la vida hacia el exterior de la comunidad. La biblioteca era también una pieza muy importante en esta primera fase. Esta es una biblioteca que se genera a partir de un gran atrio. Este atrio está enfocado al norte con un gran tragaluz que iluminaba e inundaba de iluminación natural hacia el interior de la biblioteca. Como les decía, esta biblioteca del siglo XXI pasa por más espacios colaborativos y medios digitales que de libros. Aproximadamente el 15% o solamente el 15% del programa arquitectónico está destinado al acervo de libros, sino es una biblioteca más dinámica en ese sentido. Y está diseñada a partir de un gran atrio. El gran atrio es este elemento ordenador del espacio interior, que es el más público, digamos que es el espacio para ser visto y ver y ser visto. Y lo utilizamos como un elemento ordenador a partir del atrio. Mientras más te alejas del atrio, son espacios más de área de silencio y de concentración individual. Y a medida que subes, también los espacios van a ser más de lectura y de concentración. Los espacios de abajo son mucho más públicos. Esta biblioteca posicionalmente estaba en el centro del campus, lo cual necesitábamos generar un flujo en la planta baja de oriente a poniente. Por eso decidimos elevar el nivel
de la biblioteca, generando el acceso, sí, y un espacio multifunción en planta baja, pero elevando en patas, digámoslo así, el edificio para provocar este flujo oriente-poniente y generar estas grandes terrazas en la parte norte hacia la plaza y hacia la ciudad, y hacia el poniente con el área arbolada del área del cenote. Generar, como mencionaba, este atrio ordenador que nos ayuda a regular la aportación de iluminación natural, y evidentemente generando estas áreas también de colaboración hacia ese atrio mucho más públicas. Esta es una visión o ya son fotos, ya no son renders del ambiente interior de este edificio. Este edificio, como datos muy generales, tiene la última generación en vidrio que permite muchísima transparencia, pero la mayor protección solar posible. Tiene asociado al sistema de persianas automatizadas un reloj astronómico que permite entender dónde está el sol y poder protegerlo. Aquí se ven las persianas que no son controladas de forma manual, sino son controladas de forma automática. Mucho control de iluminación natural, sensores de presencia, sensores de CO2, controlabilidad de sistemas de los usuarios para tener una máxima experiencia, ¿no? Estas son algunas visuales de los atrios y de los elementos del edificio icónico. Y creo que lo voy a dejar por aquí. No sé cómo andamos de tiempo, pero creo que es lo que les quería compartir del proyecto de la Ciudad de México. No sé, Claudia, si José Ramón, Arturo, aquí de Encuentro Creativo, ¿cómo estás? ¿qué tal? No, pues yo creo que hay que dar tiempo a que nos hagan unas preguntas en lo que se suman y empiezan a comentar en el chat. Yo te agradezco por esta ponencia porque llevamos 3 días hablando con expertos en temas de creatividad, diseño, arquitectura, y pues obviamente la mayoría de estos ponentes son de Europa o de Estados Unidos, y es muy interesante ver un proyecto a la misma escala de los que nos han estado presentando del extranjero, pero en México. Y sobre todo porque cada vez que tenemos una de estas conferencias, los ponentes se refieren a Ciudad de México como una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que haber este tipo de proyectos, y eso me parece pues destacable, y yo creo que a todos los que estamos aquí pues nos da mucho gusto que se estén llevando proyectos de diseño y de arquitectura como lo que está pasando con el TEC de Monterrey. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Aline Higareda pregunta, ¿el líder del proyecto fue un urbanista, un arquitecto? ¿Cómo se tomaron las principales decisiones de diseño? Te diría que, muchas gracias por la pregunta. Les diría que a mí me tocó como responsable, como director de arquitectura y diseño de BEC en México, me tocó liderar a un gran equipo de trabajo. La verdad es que esto no lo podría hacer una sola persona, sino fue un ejército de arquitectos, consultores. Por ejemplo, trabajamos con 3 oficinas, Atlanta, Dallas y México, para lograr este proyecto. Visitamos distintas universidades en Estados Unidos. Me toca ser el líder a mí, pero sin duda es un trabajo colaborativo intenso, no solamente al interior de BEC, sino los mejores consultores a nivel nacional y mundial participaron en el proyecto. La firma de ingeniería que hizo la ventilación natural fue Arup, que es el despacho responsable de la ópera de Sydney y del Shard en Londres y de edificios icónicos. Entonces, te diría que fue un proceso colaborativo entre ingenieros, urbanistas, hidrólogos, estructuristas, acústicos, iluminadores, modeladores energéticos. Fue un ejército de gente. Evidentemente, los arquitectos típicamente nos toca la coordinación de todos,
y a mí me toca dirigirlo, pero evidentemente hay muchísima gente atrás, ¿no? Increíble todo el personal que hay detrás de un proyecto y cómo distintas disciplinas creativas convergen para esto. Claro. Susana te hace una pregunta ya como más a nivel personal. ¿Qué aprendiste tú de este proyecto? Es uno de los proyectos, es uno de estos proyectos que te cambian la vida y que modifican o a partir, generan un punto de quiebra entre lo que era antes tu carrera y después. La verdad es que aprendí muchísimo del TEC de Monterrey, del nuevo sistema de TEC 21. Me di cuenta, como lo mencionaste, que el TEC va en avanzada con respecto a muchas instituciones o las instituciones nacionales, y que se pone al tú por tú con cualquier universidad del mundo. Salen papers, Shanghai, el TEC de Monterrey, la Universidad de Ámsterdam, como los grandes cambios educativos. Entonces, pues digo, te diría que aprendí a gestionar equipos, a gestionar egos, aprendimos temas de resiliencia y sustentabilidad, aprendimos nuevas tendencias de educación, aprendimos que las certificaciones LEED pueden ser controladas desde un presupuesto. No lo mencioné, pero el proyecto tenía un presupuesto adecuado para las ambiciones del proyecto, pero el proyecto tuvo que trabajar con un presupuesto acotado o determinado, definido. La certificación LEED se pudo lograr o se puede lograr con proyectos con presupuestos definitivos. Y bueno, solamente por mencionar, vamos a presentar el proyecto en San Francisco, en Greenbuild. Han venido de Washington, han venido de Chile, han venido de Arizona a ver este campus, porque es un buen ejemplo de que la sustentabilidad no necesariamente cuesta más, sino que hay que hacer un análisis mucho más integral para su incorporación. Perfecto. Paulina pregunta que si hay alguna red social o un medio donde pueda ver más de tus proyectos. Sí, nuestra página de BEC, BEC México o BEC Group, la mía personal, típicamente publicamos distintos proyectos a distintas escalas. Hemos tenido los últimos meses, y esto, perdón, Randy, por ahí el TEC los tiene que coordinar, pero hemos tenido distintos recorridos por el nuevo campus. Nos lo han pedido en SUME, en el Green Building Council. Entonces, no sé qué tan abierto está para visitar el campus. El campus es visitable y evidentemente a mí me ha tocado dar varios recorridos y es un proyecto que inspira, sin duda. Claro. También de este lado, como experto, digo, te pregunta Gretel Calleros, ¿cómo percibes el avance de los edificios del futuro y los lineamientos de sustentabilidad en la Ciudad de México y en el país? ¿Hay apertura en los arquitectos para avanzar en estos temas? Por supuesto, digo, yo mencionaría que, como lo dije, la sustentabilidad ya no es una moda y es una manera de vivir y entender el mundo. Los alemanes tienen una palabra que se llama Zeitgeist, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es lo que decía, es el espíritu de la época, y yo creo que ya no es opcional hablar de si se puede o no hacer elementos sustentables. La realidad es que tenemos que incorporarlos en nuestras prácticas y tenemos que hacer un análisis de ciclo de vida para tratar de dar las mejores opciones. Le llamamos cost effective, pero porque evidentemente tenemos muchísimas posibilidades de incorporar elementos sustentables a nuestros proyectos. Ahí el tema de la tecnología, luego por temas de costo, se puede llegar a percibir que se complica un poco, pero primero hay que reducir el consumo, luego hay que hacer estrategias pasivas
incorporar tecnología y finalmente tener temas renovables, pero la sustentabilidad no te diría que es factible, es mandatoria, te diría yo. Y ver la sustentabilidad desde un punto de vista más integral. De hecho, estamos participando con la semana que entra va a visitar el campus la gente de Stanford. Vienen a estudiar el componente de la ventilación natural, y la realidad es que queremos, creo que lo que tenemos que ver es que con tecnología y con ciencia podemos resolver elementos de sustentabilidad sofisticados a nivel mundial, sin duda. Claro, aquí hay más que una pregunta, es un comentario de Ruth, que dice que tengan los factores psicológicos para la construcción de sus instalaciones, habla de una mirada prospectiva muy innovadora. Entonces, una felicitación a su trabajo. No sé si Erandi o José Ramón tengan algo más que agregar antes de concluir la sesión. Yo ya no más, yo ya hablé y hablé y hablé, puedo seguir. Entonces, le doy la palabra a Erandi, que ha sido una socia y una colega que ha permitido tener mucha penetración a este proyecto. Adelante, Erandi. No, pues muchas gracias, José Ramón, y muchas gracias a Encuentro Creativo y a la Cámara de Comercio de Italia en México por esta invitación que nos hacen al Tecnológico de Monterrey. Pues decirles que, digo ya a todos los estudiantes que están aquí conectados, que creo que vale la pena que hagamos este switch de entender la arquitectura como un proceso, no como un objeto, sino como un lugar en donde las personas van a vivir de una cierta manera. Y todas estas cosas que nos compartió José Ramón el día de hoy, ¿no? Sobre el campus abierto, entender cómo es un sistema hídrico a nivel escala de una ciudad, etcétera, etcétera, pues son estos, pues digamos como modos de un cambio de paradigma, ¿no? De cómo podrían ser las ciudades diferentes, cómo pueden ser un campus universitario diferente, ¿no? En convivencia con su contexto. Entonces, pues simplemente reiterar el agradecimiento, Clau, y ahí a Karina, que también estuvimos muy en contacto con ella, y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Erandi y José Ramón. Realmente ha sido una sesión muy interesante. Realmente durante el día de hoy en Encuentro Creativo, la sesión previa, abordamos el tema del interiorismo, pero realmente pues ya conocer, o sea, lo que va previo al diseño de interiores, todo, y que al final es necesario que ya se empiecen a pensar en estas pues nuevas energías, en una forma de hacer los campus y hacer realmente los edificios un poco más sustentables. Realmente ha sido una sesión muy interesante. Les agradecemos a Erandi y José Ramón, al Tecnológico de Monterrey, por todo el apoyo que nos han brindado con la segunda edición de Encuentro Creativo. Y pues bueno, realmente les invitamos a los participantes a seguir al pendiente. Bueno, estamos en el día 3 de Encuentro Creativo. Al rato, a las 3 de la tarde, vamos a tener una sesión en vivo en colaboración con una de nuestras marcas partner, que es Bulgari. Va a ser una sesión muy interesante porque es con Fabrizio Bonamassa y justamente vamos a abordar el tema de diseño de relojería. Entonces, pues los invitamos. La sesión va a ser en vivo a través de las redes sociales de Encuentro Creativo, las cuales, si no nos siguen, podrán encontrar en unos segundos más en nuestro back. A nombre de la Cámara de Comercio Italiano en México, les agradezco a todos por habernos acompañado a esta sesión, a la Embajada de Italia en México. Sin ellos nada de esto sería posible, y a todas nuestras marcas que nos apoyan, como son Luxottica, Benetton, Bulgari, Artemide, Carter, marcas por excelencia italianas que representan el diseño y la calidad del Made in Italy. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.